El Papamóvil, nombre con el que popularmente se conoce el automóvil del sumo pontífice de la Iglesia Católica, comenzó siendo una limusina de lujo para destacar la clase de su pasajero. Tras el atentado cometido contra Juan Pablo II en 1981, el Papamóvil comenzó a transformarse hasta convertirse en una fortaleza rodante a prueba de cualquier tipo de ataque. Pero con el Papa Francisco, el Papamóvil parece estar condenado a convertirse en una pieza de museo, ya que el Papa argentino prefiere moverse en vehículos de bajo costo. Bueno, vamos a hablar hoy en el programa del Papamóvil y esos cambios que pudiera haber, pero también vamos a continuar haciendo un análisis de esta trascendental e importante visita a América Latina del primer Papa latinoamericano. Para hablar del tema del Papamóvil me acompaña Pepe Forte, periodista. Pepe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias, Félix, como siempre, por la invitación nuevamente. Al contrario, un placer. Y para el análisis general de esta importante visita está con nosotros el profesor de Teología de FIU, Daniel Álvarez, además también de Estudios Religiosos de FIU, Universidad Internacional de la Florida. Daniel, comienzo contigo. Un vistazo general a la importancia de este viaje, un papa argentino, latinoamericano y un papa diferente, ¿no? Es un poco la imagen que hemos tenido de él. Bueno, vamos a ver esto en contexto. Visita un país que es el más populoso de Latinoamérica y el más católico. El más católico. Tiene 194 millones de habitantes. Pero hay una amenaza a la Iglesia Católica que es el protestantismo pentecostal, que está haciendo unos avances exponenciales. Estaba viendo números. Está creciendo. Se habla en personas adultas alrededor de un 60%, sin embargo, cuando se vaya a jóvenes y adolescentes disminuye a un 40% de católicos. De católicos, correcto, y los evangélicos son muy agresivos. Mira, en la favela que el Papa visita hay una iglesia católica solamente. Sin embargo, hay docenas de iglesias evangélicas. Son muy agresivos, se mueven entre los pobres. La Iglesia Católica esperaba que la juventud viniera a la iglesia, no está haciendo esto. Así que este Papa está sentando unas pautas muy diferentes. Segundo, viene un país donde el abismo, unos países más ricos, una economía más poderosa de Latinoamérica, pero el abismo entre el rico y el pobre es muy grande. Y este hombre, al visitar a los pobres y decirle a los ricos y a los poderosos del país, ustedes son responsables por lo que le está pasando a estos pobres, la desigualdad, la injusticia, la justicia social, temas controversiales. ¿Por qué? Porque este Papa está diciendo, la iglesia no solamente es una iglesia que llena las necesidades espirituales, sino las necesidades materiales también del hombre de carne y de hueso. Así que de cierta manera le dio una bofetada a los ricos de Brasil diciendo que tiene que haber unos cambios. Un poco con esa imagen de iglesia palaciega, ¿no? Exactamente, y en otras palabras, de cierta manera, sorprendentemente, recobra ciertos temas de una teología muy controversial en los 60 y los 70, que es la teología de liberación, que hablaba de la justicia social. Lo que este Papa está tratando de evitar es caer en la lucha de clases y el análisis marxista, pero al mismo tiempo se da cuenta que tiene que encarnar su teología en una acción, en una praxis real, que tiene que venir cambios. ¿Cómo es el balance entre esas dos teorías que estamos hablando? Bueno, esa es la cosa muy difícil. ¿Por qué? Porque si te vas a la lucha, si te vas a la justicia social y empiezas a articular, poner en práctica lo que es corregir las injusticias, ¿a dónde caes? Puedes caer en el socialismo del siglo XXI o algo por el estilo, o caes en la teología de liberación con un análisis marxista, crítica del capitalismo. Pero al mismo tiempo ya sabemos que, por ejemplo, Juan Pablo II, Benedicto XVI, esos papas también usaron palabras muy poderosas, el capitalismo rapaz. Lo que él quiere, me parece a mí, este papa hacer, los dos extremos, ni un socialismo del siglo XXI, pero tampoco el capitalismo rapaz. Pero aquí está, se dice en inglés, el diablo está en los detalles. ¿Cómo articular una filosofía política que se pueda poner en práctica para corregir las injusticias, las inigualdades, las desigualdades, como dijo el Papa, sí, y al mismo tiempo no caer en ambos extremos? Este Papa tiene un reto muy importante, pero el hecho que haya ido a Brasil para articular esta crítica me parece que es importante, porque nos está diciendo otra cosa importante. No solamente voy a criticar estos sistemas, pero voy a llegar a los pobres personalmente. Y le está dando un reto a sus propios clérigos católicos que se dejen de quedarse en sus posiciones cómodas y tienen que ir de los barrios ricos y los barrios de clase media y afluente a los lugares más pobres, como yo lo hice. Este Papa liderea, por ejemplo, y las acciones que vi en este Papa en Brasil me recuerdan a un Jesucristo que se reúne con los más pobres, come con los más pobres, con los pecadores y toca a los leprosos. Y da el ejemplo. Y da el ejemplo. Pero este Papa tocó literalmente personas que viven en una vida de miseria, de crimen, de corrupción, de suciedad, no hay infraestructura en esa favela. Este Papa me parece a mí que está dando un ejemplo de la iglesia
Y el reto va a ser si la Iglesia Católica quiere seguir a este Papa, a donde este Papa quiere llevar a la Iglesia. Esa es la pregunta que iba a hacerte. Me acabas de dar la respuesta y no sé si ponerlo, eso es políticamente o religiosamente correcto. No sé cuál de las dos es la que cabe. Este Papa no le interesa ser políticamente correcto. Fíjate, el problema de seguridad pero la Iglesia enormes. como institución le interesa a un Papa así. No, ese es el problema. Este Papa puede ser un Papa como Juan XXIII, que puede hacer cosas inesperadas y muchas personas van a decir, espérate, nos está llevando muy lejos. Esto es bien sorprendente lo que está pasando en la Iglesia y le deseo lo mejor al Papa Francisco. Claro que sí. Vamos a hablar un poco del Papamóvil. Pepe Forte sabe mucho, conoce mucho sobre esto. Cuéntanos un poco esa historia. Es uno de los vehículos que francamente no he conducido, ¿no? Así que no te hagas ni Vamos a decirles siquiera. además que Pepe es experto en automovilismo Así y es. conduce desde un Rolls Royce hasta la bicicleta, Hasta cualquier lo más- cosa. Exacto, pero mira, comenzando con la línea de pensamiento esa del profesor Daniel Álvarez, de la senda que está transitando de austeridad. Este Papa, comenzando por las zapatillas, se negó a utilizar las zapatillas rojas famosas que utilizaba pues Benedicto XVI, y desde que llegó al Vaticano comenzó a decir que le recomendó, dijo recientemente, hace un par de semanas, me duele ver a monjes o a curas y a monjas al volante de vehículos que compran ellos por su cuenta del último modelo. Hay que pensar en niños que están muriendo de hambre para que no hagan eso. Enseguida me vino a la mente, digo, caramba, este señor... ¿Sabes que ahora que mencionas eso? A raíz de eso había un cura, creo que era mexicano, que tenía un Mercedes-Benz y lo puso a la venta. Lo tuvimos aquí en el programa y me estuvo explicando el por qué lo había hecho, que era un poco en respuesta a eso que Bueno, estás la diciendo. idea incluso ahora es que, te voy a contar eso, que el papamóvil anterior que estuvo utilizando Benedicto XVI, pues subastarlo y esos fondos, ese dinero, entregarlo como fondo a alguna institución humanitaria. Pero la primera cosa, en cuanto dijo eso, que le dolía ver a los curas y a ciertas monjas conduciendo vehículos de último modelo, me llevó a pensar, dije, caramba, estoy esperando de manera ansiosa cuando se produzca la primera visita internacional a ver qué va a hacer con el papamóvil, porque presiento que no lo va a llevar. Y fue lo que hizo. Debo decirle a los televidentes y a ustedes ambos que en diciembre del año pasado, Mercedes-Benz, que ha sido la compañía que durante más tiempo ha dotado a los papas a través de los años de este vehículo especial, le entregó un nuevo ML a Benedicto XVI, que es una versión mejorada del que le vimos, por ejemplo, a la visita última que hizo a Cuba, a la visita que hizo a México. Que el ML es la versión del tipo camioneta, el Exacto, SUV, es ¿no? el crossover, el SUV que salió en el año 97-98. Este que tiene ahora, que es mucho más caro, que cuesta cerca de $500,000, tiene una plataforma que eleva pues al asiento del Papa, tiene además luz halógena que permite pues más visibilidad aún de día, porque sabes que el espectro de la luz halógena es semejante al de la luz diurna y todo eso, y es un vehículo más sofisticado que ha costado $500,000. Y fíjate lo que ha hecho el Papa. Se ha llevado a Brasil el otro papamóvil que todo el mundo cree que todos los papamóviles son blindados, no es así. Este papamóvil que acaba de llevar, que es un Mercedes basado en la serie G de Mercedes, es el que utilizaba pues Benedicto XVI en la salida los miércoles alrededor del Vaticano, con la diferencia de que Benedicto lo utilizaba con cristales en los costados y él ha hecho remover los cristales de los costados para estar en más contacto con el pueblo. A mí la única preocupación que me cae o me queda o me cabe del Papa actual de Francisco es hasta qué punto, hasta que lamentablemente Dios no lo quiera, se ocurren atentados y entonces el Vaticano le obligará a que utilice el papamóvil que tiene desde diciembre. Pero por el momento está utilizando este vehículo que no tiene ninguna medida de seguridad, como acostumbramos a ver después del atentado del Papa a Juan Pablo II, que utilizaba Juan Pablo II y que utilizaba entonces en este caso pues Benedicto XVI hasta que se retiró. Él no quiere barreras entre él y el pueblo. Un papa Pero es una valentía figura, tremenda, como pero es tú una has dicho. figura política que todo el mundo lo sabe, la figura es el presidente del Estado Vaticano y como quedó demostrado en julio del año 81 es una persona susceptible a atentados ya que le cueste la vida. Habría que ver, yo lo que no sé es, sí reconozco mi ignorancia respecto de eso, si él tiene como Papa la potestad de decir que parece que sí. Yo no uso el vehículo. O quizás entonces la Guardia de Seguridad diga, tiene que usarlo. No soy un experto en eso, pero tuve a un jefe de seguridad hace un par de días aquí en el programa y me decía que no puede decirle a la seguridad qué tiene que hacer. Pero lo hizo, lo acaba de hacer Sí, en lo Brasil. hizo, lo con hizo y de público hecho bien hay cercano. un niño que le entregan, le ponen en sus manos a un niño y el propio jefe de la seguridad es quien le entrega al niño. Por ahí venía la pregunta. ¿Puedo añadir algo en 5 segundos? Sí. Una de las cosas que no dije, que cuando entró a la favela,
la gente de allí, pobre, decía, este hombre se siente cómodo con nosotros. Y eso dice mucho de este hombre. Él no estaba fingiendo, él se sentía verdaderamente eso es fundamental, cómodo como el pobre. Oye, debe ser un hombre con una, este es el territorio del profesor, con una tremenda tranquilidad y presencia de ánimo y tranquilidad de alma. Yo me imagino pensando cómo es que él hace esto, que se sube, por eso es que creo que de seguir las cosas así, el papamóvil como conocido hasta ahora morirá, porque va a seguir con este tipo de vehículo abierto. Pero yo lo que me pienso es, tratando de explicarme a mí mismo cómo este señor renuncia a un vehículo que protege o su vida, o en el mejor de los casos, su integridad física. Yo me imagino que tiene que ser un hombre con una presencia de ánimo tremenda que diga, mira, el disparo que me van a dar ya está escrito, o sea, ¿para qué voy a evitarlo ni que para qué nada, ¿no? Por tanto, yo voy a ser consecuente con el modo que vivió hasta el otro día. Y otra cosa, entonces, ni las zapatillas rojas... Su fe es que la iglesia no es del Papa, es de Cristo. Claro. Y el destino está en las manos de Cristo, su destino. Pepe, profesor Álvarez, muchísimas gracias, Gracias. Por haber estado aquí en el programa. Vamos a una pausa. Al regreso vamos a hablar del escándalo de dopaje de jóvenes atletas del sur de la Florida, repercusiones en secundarias muy conocidas, y aquí vamos a entrar en detalle. Y también más adelante, el perdón de las esposas de políticos prominentes e infieles. ¿Por qué lo hacen? Los dejo ahora con unas declaraciones, ustedes juzguen por ustedes mismos, del uruguayo, el presidente de Uruguay, José Mujica, sobre la dedicación actual de Fidel Castro. Hablamos de todo, sigue siendo brillante, siempre promotor de ideas y que está enfrascado en impulsar una experimentación en biología que tiene que ver con encontrar vegetales del área tropical que sirvan para la fabricación de piensos, para la comida de los animales. Atrás de esta idea, dejar la mayor cantidad de grano posible para la alimentación humana.